Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuestro programa. Estamos en la Clínica La Belleza con el doctor César Calderón para hablar de un programa que ya nos habíamos comprometido y se trata de lo que es el mini lifting facial. Para entender lo que es un mini lifting, nos gustaría primero que nuestro buen amigo el doctor César Calderón nos explique lo que es un lifting facial, que es la cirugía clásica tradicional. Lo que antes decía, le jalaron la cara. Exactamente. Cuéntanos, por favor, bienvenido. La estiradita, sí. Sí, bueno, siempre todavía sigue en boga el tratamiento del lifting facial o el manejo del lifting facial para envejecimiento, sobre todo del tercio medio e inferior de la cara. El lifting facial completo, obviamente, generalmente son incisiones, ¿no?, que son alrededor de la oreja y atrás de la oreja, de tal manera que me permita decolar y trabajar tanto la parte facial como la parte del cuello, el lifting facial completo, ¿no? Entonces hay pacientes que tienen indicaciones de tratamiento facial y tratamiento de cuello por envejecimiento, de tal manera que no podemos obviar el lifting facial completo, de tal manera que nos pueda abordar nosotros el cuello y podamos rejuvenecer el cuello. Pero existen pacientes que están todavía relativamente jóvenes, pero ya han envejecido solo el tercio inferior de la cara. Entonces, cuando el paciente tiene un envejecimiento del tercio inferior de la cara, yo todavía le puedo proponer hacer un mini lifting facial. Pero el mini lifting facial, ¿en qué consiste? En una pequeña incisión, ¿no?, en la patilla, por delante de la oreja, hasta el lóbulo nada más. De tal manera que en esa zona me permite traccionar los tejidos, de tal manera, y sacar exceso de piel, de tal manera que pueda rejuvenecer solo el tercio inferior de la cara, sin afectar mucho el cuello. El cuello a veces puede mejorar ligeramente, pero no es lo que comúnmente proponemos, porque el mini lifting generalmente, mini lifting que yo realizo, generalmente me ayuda para mejorar el tercio inferior de la cara. ¿Quiénes están indicados para este tipo de tratamiento? Generalmente son pacientes entre 45, generalmente, no siempre, entre 45 años y 55 años, ¿no? Porque ya después de los 55 años... Ya no hay esa textura que se necesita, ¿no? Claro. Esos tejidos que se necesitan para hacer el mini lifting. Y tienes que optar por un lifting completo. Completo, obviamente. Entonces, hay pacientes que yo les indico lifting completo, incluso, pero sí hay algunas excepciones, hay pacientes de 60 años muy bien conservados, ¿no?, que obviamente solamente el cuello lo tienen leve a moderadamente envejecido, pero no es mucho, pero quieren una recuperación rápida y les puedo optar por el lifting facial, mini lifting facial, de tal manera que se pueden beneficiar. ¿Quiénes se pueden beneficiar también con el mini lifting facial? Aquellos pacientes que alguna vez hicieron lifting facial completo, el cuello está adecuado, solamente hay un pequeño envejecimiento y opto por hacerle un mini lifting facial. Estoy hablando de pacientes que ya se hicieron... ¿Cuál es la diferencia en tiempo entre lo que te toma a ti? Cada cirujano se toma su tiempo. Yo nunca he sido de que el más rápido es el más capo, nunca, nunca. A mí nunca, no tiene nada que ver. Lo que sí, ¿cuánto tiempo en tiempo quirúrgico demora un mini lifting versus un lifting completo? Un lifting completo va entre 2 horas y media a 3 horas y media, más o menos, en promedio. Un mini lifting facial puede durar de 1 hora a y la recuperación es mucho más rápida, en el mini lifting. Obviamente, el mini lifting porque es más pequeño, menos riesgo de sangrado, menos riesgo el postoperatorio es mucho más rápido, entre otras cosas. Y se puede hacer, por ejemplo, un mini lifting que no ha tocado cuello y asociarlo a eso a una lipo de papada, o no sé si tú trabajas con hilos, por ejemplo. Hay ahora unos hilos especiales que no son esos famosos hilos rusos, sino son unos hilos de un material reabsorbible también que producen tensiones y de colágeno, ¿no? Se puede complementar. Yo generalmente en mi práctica privada trato de hacer las cirugías en sí, hay algunos colegas que sus cirugías, sus mini lifting, los pueden asociar con hilos. Yo generalmente no necesito utilizar hilos porque hago bastante tracción en las partes profundas, como por ejemplo en el SMAS. Lo trato de traccionar primero, que está asociado y pegado a los músculos, los tracciono a través de puntos de plicaturas o de suturas, de tal manera que muchas veces no necesito los hilos. Y aparte hago la tracción y resección del exceso de piel. Entonces, complementando esos dos tipos de vectores, ya tengo una mejora bastante mejora con los pacientes. No necesito muchas veces los hilos. El postoperatorio de un mini lifting, hay algunas indicaciones especiales. Tengo entendido que algunos colegas, por ejemplo, indican
bolsas de enfriamiento o una toallita con hielo o algo en particular? ¿Hay truquitos que le comentes al paciente? Cada uno maneja a sus pacientes, o sea, cada cirujano maneja a sus pacientes de lifting o mini lifting de acuerdo a su experiencia, siempre cuidando que no se infecte, que no se complique, que no sangre. Pero que no sangre, entre otras cosas. Yo particularmente, como el mini lifting, el decolamiento no es tan grande como el lifting facial, simplemente les colocamos un algodón húmedo el primer día, con una venda muy suave, solamente para sostener el algodón, y no hacemos mucha compresión porque no tenemos riesgo al sangrado, ya que como el área de decolamiento es pequeña, hacemos una cauterización minuciosa, prolija, ¿no? Y la palabra, como los cirujanos, prolija, una cauterización prolija, de tal manera que el riesgo de sangrado es mínimo. Puede haber, sí, pero es muy mínimo, de tal manera, ¿por qué? Porque el decolamiento es menor. Entonces, simplemente le pongo una venda 2 a 3 días, le cambiamos la venda húmeda el primer día, con algodón seco luego, con una vendita suave, 2 días más, y para nosotros es bastante suficiente para un postoperatorio adecuado. Sí. A diferencia del lifting que incluye su semana, ¿no? Su semana y media. Sí, la lifting generalmente de 5 a 7 días, pacientes están todavía con el postoperatorio, claro. Una de las cosas que hay que explicarle siempre a los pacientes, especialmente en cirugía plástica, que el proceso de cicatrización no es algo que se da de un día para otro. Claro. O sea, tiene un proceso y eso es parte del consentimiento informado y es parte de la información que usted le tiene que pedir a su médico. Claro, nosotros como cirujanos plásticos sabemos que lo que nos juega en contra es la capacidad de cicatrización individual de cada paciente. Sin embargo, nosotros tratamos de ahondar un protocolo asumiendo que la cicatrización no es tan buena. Por ejemplo, una de las cosas importantes para los liftings faciales es que la tensión que exista en la piel, después de haber hecho las resecciones de piel y otras cosas, sea mínima, de tal manera que no haya tensión. Eso es fundamental, eso nos enseñaron siempre. Sutura sin tensión. Exactamente. Afrontamiento. Un afrontamiento. Afrontamiento, que no es lo mismo que la tensión. La tensión produce más cicatriz, aunque uno diga que está mejor amarrado, ¿no? Hay gente que... La cicatriz es un fenómeno de compensación frente a un estrés. Por ejemplo, si tienes mucha tensión, la piel va a reaccionar a esa tensión. Entonces nosotros como cirujanos plásticos sabemos cómo manejar. Y ahí están los materiales de sutura, que también afortunadamente la calidad de los materiales de sutura, la calidad de cicatrización individual. Vale la pena tomar todas esas aristas en la conversación que uno tiene con los pacientes y dar las expectativas reales, ¿no? A cada uno de ellos para que el paciente luego no se sienta decepcionado, al contrario, agradecido, que de eso se trata. Exactamente. Muchas gracias, César, muy amable. Muchísimas gracias. Voy a aprovechar también para agradecer a todo el personal de la Clínica La Belleza por habernos recibido acá en estos bloques que hemos grabado en tu clínica y por la gentil atención. No, gracias a ti también por compartir con nosotros momentos lindos acá. En nuestra clínica es un orgullo tenerte acá también, Tony. Muchas gracias, un orgullo para nosotros, tu amistad, y muchísimas gracias a los chicos que han venido a trabajar hoy día fuera de estudios. Y muy contento porque esto lo queremos repetir. Vamos a ver si lo repetimos para ver algún procedimiento especial, algo que nos puedas enseñar. Cuando quieras, Tony. Están invitados.